fue la ecuación diferencial como tal. ¿Y qué otra cosa vimos ahí? O sea, vimos varias cosas, pero una de las más importantes era la ecuación homogénea asociada, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿de dónde sale la homogénea asociada? De la misma ecuación diferencial, solo que igualamos a cero el lado derecho, o sea, donde estaba la función. Claro, si me dan de una vez igual a cero, ya no tiene que encontrar homogénea asociada porque es la misma, ¿no? La homogénea y la homogénea asociada serían lo mismo, ¿no? Ok. De ahí hablamos de, como la ecuación general de la ecuación lineal era esta, tanto para la normal como la homogénea asociada, y dividimos entre el coeficiente de la primera derivada. Y eso fue lo que hicimos acá y obtuvimos una expresión como la que está acá, de tal manera que al término de aquí en medio le llamamos P de X. Eso es todo lo que vimos en la clase, tanto para la general como para aquí está la general, y aquí se miraría la homogénea asociada, simplemente ponemos esto igual a cero. ¿Ya no es necesario repetir? Bien, a partir de acá vamos a buscar una solución de esa ecuación 3. Bueno, uno dice una solución, pero puede ser que tenga más. Pero tentativamente así, ese es el léxico. O sea, vamos a buscar una solución de la ecuación 3. Escribámoslo entonces. Ok. No me quiere leer esto, entonces a lo mejor lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar y lo vamos a volver a abrir. A veces él solito se queda trabado. Sí. Entonces decía, ahí está. Vamos a buscar un Y que es la solución de lo que tenemos marcado como 3. Aquí sí nos interesa la que no es homogénea, porque es la solución de esa ecuación en un intervalo I. I mayúscula. Asumimos que P de X y F de X son continuas también en I. Entonces, para poder resolver esto, vamos a buscar una propiedad y un procedimiento. Vamos a buscar una propiedad y un procedimiento terminando en una fórmula. Hablemos primero de la propiedad y después vamos a hablar del procedimiento. Diría algo lo siguiente: la ecuación diferencial
Claro, aquí si usted debe interpretar la ecuación diferencial de y en dx más p de x de y igual a f de x. Por eso le ponemos el número para no volver a escribir toda la ecuación. Tiene la propiedad de que su solución es la suma de dos soluciones. O sea, una ecuación lineal entonces tiene la propiedad que la solución es la solución de la suma de dos soluciones. Conforme avancemos vamos a entenderlo. De tal manera que y va a ser igual a un y sub c más un y sub p. Vamos a poner el y sub c con otro color, tal vez morado, para que se vean los tres colores diferentes. Esta y va a ser la solución general, ¿sí? Pero ella va a tener dos soluciones más, una que se llama y sub c y la otra que se llama y sub p. Bueno, aclaremos entonces quién es y sub c. Y sub c es la y, se conoce como y característica, por eso la c. La y característica, la cual es la solución de la homogénea asociada. Recuerde que la homogénea asociada la habíamos marcado con un número. ¿Quién era ese número de la homogénea asociada? Aquí está. Es la número 2. Vamos a ponerlo con color más fuerte aquí. El 2 para que quede todo mucho mejor. O sea, es la y característica, la cual es la solución de la homogénea asociada, o sea, de la ecuación 2. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y quién es YP? Se conoce como Y particular y es una solución de 3. Pero si yo quería resolver 3, ¿por qué me ponen esa otra vez la misma Y? Así es de 3, ¿va? Pero esa es la propiedad que tiene. O sea que la Y total es la suma de dos soluciones, una que se conoce como YC y la otra como se conoce como YP. Claro que la YP va a ser una solución, vamos a ver por qué el nombre particular de la ecuación original, 3. Pero a ese hay que sumarle la YC, y la YC no es más que la solución de la homogénea asociada. ¿Ok? Entonces podemos tratar de dar un ejemplo ya de materia, o sea, resolver la ecuación diferencial que dice que 3x por la derivada de y con respecto de x más la variable y es igual al seno de x. A esa yo normalmente le pongo ecuación número 1.
Ah, usted es el de la tarea de ayer. Menos mal que hasta ahorita me acordé de usted. Déjemela, por favor. Muy amable, gracias. Ah, no tenga pena. Pase feliz día. Feliz noche. Vaya, gracias. Entonces, esa ecuación, ¿cómo la vamos a resolver? Primero vamos a dividir dentro de 3x, porque es el coeficiente de ¿quién? De la derivada. No importa si vamos a tener la ecuación o la homogénea asociada. De todas maneras tenemos que ir dentro de 3x. Entonces anotémoslo por acá. Dividir entre 3x. Pero lo vamos a hacer de una vez porque ni modo ustedes ya tienen ciertos conceptos que podemos aprovechar. Por lo tanto podemos decir que la derivada con respecto de x más y sobre 3x va a ser igual al seno de x dividido entre 3x. Entonces, si nosotros estamos interesados en hallar y sub c, esa ecuación que tenemos ahí arriba se convertiría en la derivada de y con respecto de x más y sobre 3x debe ser igual a 0. Como nosotros solo hemos visto una ecuación, ¿sí o no? Nosotros hemos visto la ecuación de variables separables. Entonces, ¿de qué lineal? Es lineal, pero no la podemos resolver si no nos han dicho cómo se resuelve. Pero al hacerla igual a 0, notemos que esa se convierte en una ecuación de variables separables. Entonces la podemos desarrollar. Por ejemplo, decimos que dy en dx es igual a menos y sobre 3x. Y ahora multiplicamos por dx y nos queda que menos y sobre 3x es multiplicado por dx. Y ahora separamos nuestras variables y podemos decir que dy dividido entre dy es igual a menos dx partido 3x. Y ahora entraríamos a aplicar la integral en ambos lados. Ahí hasta se la puse en medio del negativo porque así funciona. Entonces nos quedaría que el logaritmo natural de y es igual a menos 1/3 de la integral de dx partido x. Por lo tanto, el logaritmo natural de y es igual a menos 1/3 del logaritmo natural de x más una constante. Entonces y, que ya le podemos poner su verdadero nombre, y sub c va a ser igual a e a la menos 1/3 del logaritmo natural de x más c. Pero aquí podemos hacer algunas operaciones de los exponenciales. Y sub c va a ser e a la menos 1/3 del logaritmo natural de x por e a la c. Muy bien, podríamos decir que y sub c es igual a e a la menos 1/3 del logaritmo natural de x por c1, ya que c1 puede tomar el valor de e a la c. Y aquí podemos convertir un poquito ese y c, primero dejando el c1 primero,
y dejar e a la logaritmo natural de x a la menos un tercio. Por lo tanto, y sub c va a ser igual a c1 por el e desaparece, x a la menos un tercio. Y ahí resolvimos nuestra primera ecuación lineal, pero solo estamos resolviendo ¿quién? La homogénea asociada. Entonces, podríamos, teniendo ya esta idea, podríamos hacerlo perfectamente para esta expresión de la homogénea asociada. La homogénea asociada era la 3, solo que con f de x igual a 0. Entonces, para obtener una fórmula, usaríamos el mismo procedimiento. Para una fórmula de y sub c de la ecuación. ¿Y cómo era la ecuación? Nosotros habíamos puesto que era la derivada de y con respecto de x más p de x por y igual a 0. Esa era la ecuación 2. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo. Comenzamos con que la derivada de y con respecto de x va a ser igual a menos p de x por y. Pasamos el de x y nos quería que la de y es igual a menos p de x por y por dx. Y ahora aplicamos el símbolo de la integral en ambos lados. Entonces nos va a quedar en el lado izquierdo y. Oh, perdón, no, todavía no. Ahí me adelanté yo. Tendríamos que el diferencial de y nos traemos la y que tenemos al lado derecho. Es igual a menos p de x por dx. Ahora sí podemos ingresar la integral. Y aquí en el lado izquierdo nos va a quedar que el logaritmo natural de y va a ser igual a menos la integral de p de x por dx. Por lo tanto, la y, que ya le podemos poner su nombre, que es y sub c, va a ser igual a e a la menos integral de p de x por dx. Y esa para nosotros sería la fórmula, la cual yo no le recomiendo que se la aprenda. Sí que la aprenda a deducir, eso sí, pero lo mejor es que la deduzca siempre. En los problemas siempre vamos a deducirla. Ahí está más o menos. Entonces, si nosotros repitiéramos nuestro mismo problema, aplicaríamos la fórmula para... Regresemos al problema que resolvimos arriba. Era la derivada de y en dx no me acuerdo si era menos o más 1 sobre 3x por y. Aquí estoy haciendo un pequeño arreglo matemático, una multiplicación simple, para que usted observe que 1 sobre 3x, ¿quién va a ser? P de x. Es correcto. Entonces sabemos que y sub c va a ser igual a e a la menos integral de p de x, que es 1 sobre 3x por dx. O sea que y sub c va a ser igual a e a la menos un tercio de la integral de dx sobre x. O sea que y sub c va a ser igual a e a la menos un tercio
del logaritmo natural de x más una constante c. Y aquí básicamente ya llegamos a lo que hicimos en la parte de arriba, pero ahora lo hicimos por fórmula. Esto va a ser e a la logaritmo natural de x a la menos 1/3 por e a la c. Ahí convertimos la e a la c como c1 y el otro nos queda solamente x a la menos 1/3. Claro, por fórmula es muy fácil. Si usted quiere aprenderse la fórmula, pues se la aprende, ¿no? Ahí está. Y sub c va a ser igual a e a la menos integral de p de x por dx. Pero usted ya sabe que cuando tiene la homogénea, el truco ¿dónde está? Está en que esta es una de variables separables, uno que ya vimos. Ahí ya estamos haciendo un ejemplo repetitivo ya. Y entonces, si identificamos esto como p de x y aplicamos a esta fórmula, nos queda ahí a la menos integral de p de x por dx. Y ahí pues ni modo, ya es cuestión de integrar y hacer algunos arreglos con las exponenciales y las logarítmicas. ¿Tienen alguna pregunta que me deseen hacer? ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la primera propiedad que tienen las ecuaciones lineales? Que la y sub c, o sea, la homogénea asociada, la solución de la homogénea asociada, se conoce con el nombre de YC, o sea, Y característica. Y a ella todavía le tenemos que sumar otra Y que se llama YP, o sea, la Y particular. Todavía no tenemos la solución general, pero por lo menos ya hicimos algo. ¿Estamos bien? Para poder terminar, entonces pongamos como título el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Ahora vamos a quitarle un poquito lo grueso al verde. Ahora podemos definir una solución particular. Es que vamos a definir una solución particular de la ecuación 3. Ya no es la homogénea asociada, tiene que tener cuidado con el número. Es la ecuación que nos dan. Coma, siguiendo un procedimiento llamado variación de parámetros. Variación de parámetros. Punto y aparte. Aquí, la idea básica es encontrar una función u de x tal que esa y particular sea igual a esa u de x, pero multiplicada, digamos, por un y1 de x.
En forma simplificada, nosotros vamos a poner que y sub p es igual a u por y1. Es digo simplificado porque eso estar poniendo las paréntesis de x es un poco laborioso. Entonces, lo que sí tenemos que tener bien claro y que no se nos debe escapar es que u es una función de x y que la y1 también es una función de x. Es todo lo que tenemos que tener presente. ¿Y eso por qué? Porque entonces nosotros podemos decir que yp es igual a un u de x multiplicado por e a la menos integral de p de x por dx. Claro, como la ecuación 3 decía que la derivada de y con respecto de x más un p de x multiplicado por un y era igual a un f de x. Pero si yo estoy diciendo que la y va a ser y sub p, entonces voy a decir que la derivada sustituyéndola de y sub p con respecto de x más p de x por y sub p va a ser igual a f de x. Por supuesto que si y sub p es una solución, se debiera de cumplir esa parte, esta última. Bueno, si eso se cumple, entonces nosotros debiéramos de derivar y sub p. Pero y sub p, para forma simplificada, les dije, le íbamos a usar de esta forma. Aquí me quedó un poco grueso el d, es derivada con color morado. De la derivada de y sub p sería la derivada de u por y1 con respecto de x más p de x por u por y1. Ahí lo que hicimos fue sustituir la y por y sub p. Podemos ponerle ahí línea, quiero decir flechas, porque todo viene en cadena. Esta era la ecuación diferencial 3. Aquí estamos sustituyendo el y sub p en esa ecuación porque la debe satisfacer. Y aquí estamos sustituyendo el y sub p que nosotros creemos que es. ¿Ah? Entonces, derivemos ese u por y1. Como es un producto, nos quedaría que es igual a u por la derivada de y1 con respecto de x más y1 por la derivada de u con respecto de x. ¿Por qué tengo que afectar a la y1 y a u? Porque ambas son funciones de x. Más un p de x que multiplica a u por y1. Y eso va a ser igual a f de x. Pero si nosotros juntamos este elemento con este otro, podemos decir que u por la derivada de y1 con respecto de x más p de x por u por y1, quitando los corchetes del lado derecho, pero me queda todavía más y1 por du en dx, y todo eso igual a f de x. Lo único que hice fue aplicar una conmutatividad de las dos cosas con verde. Ahí siguen las dos cosas con verde. Pero entre esas dos cosas con verde es fácil encontrar factor común, que sería u. Pero va a quedar que u va a ser factor común ¿de quién? De la derivada de y1 con respecto de x más p de x
por y1 más y1 por la derivada de u con respecto de x, y eso va a ser igual a f de x. Pero eso que está en el corchete, ¿cuánto vale? Si nosotros sustituimos aquí y1, tendríamos la derivada de y1 con respecto a x más p de x por y1, pero lo teníamos que sustituir tal vez acá, ¿no? En la homogénea asociada, para saber perfectamente que esa y1 es la y sub c. Aquí tal vez lo podamos ver mejor. Voy a subir un poquito más. En donde estaba la número 2, aquí. Si aquí sustituimos y1, tendríamos que la derivada de y1 con respecto a x más p de x por y1 sería igual a 0. ¿Ok? Entonces, si sabemos eso, lo podemos hacer esto, todo ese corchete igual a 0. Entonces nos va a quedar una ecuación muy simple como y1 por la derivada de u con respecto de x igual a f de x. Pero aquí usted ya se da cuenta rápidamente que ahí tiene una ecuación de variables separables. Por lo tanto le va a quedar y1 por du es igual a f de x por dx. Pero recuerde que la y1 también depende de x, no depende de u. Por lo tanto tendríamos que du realmente va a ser f de x dividido entre de y1 por dx. Encontramos la integral en ambos lados. La integral del diferencial de u va a ser igual a la integral de f de x sobre y1 por dx. Ahora ya pongámosle, por ejemplo, la integral de du va a ser u, pero u dependía de x. U de x va a ser igual a la integral de f de x sobre y1 de x por su diferencial de x. Pero el y1 es la solución de la homogénea asociada, que la encontramos por acá. Después de que hicimos esto, vamos a ver, esto, aquí. Esta sería y1 porque es la y de la homogénea asociada. O sea, yc y y es igual, y y1 son iguales. Yc es igual a y1. Por lo tanto, podemos decir que vamos a sustituir el y1 por e a la menos integral de p de x por dx. O sea que u de x va a ser igual a... Lo voy a escribir aquí para que no se nos olvide, porque lo dejé muy ahí arriba. Recordemos que y sub c es igual a y1 y eso es igual a e menos la integral de p de x por dx. Pero ¿quién es u de x? Eso lo dijimos desde el principio. Dijimos que si... aquí está. Cualquiera de las dos, más evidente es esta. Dijimos que yp era igual a u de x por y1 de x. Eso quiere decir que el u de x sería yp sobre y1 de x sería exactamente u de x. Y ese valor nos lo vamos a traer para acá abajo y nos va a quedar entonces yp sobre y1
es igual a u de x, pero yp sobre y1 es igual a la integral de f de x sobre y1 de x por dx. Por lo tanto, y sub p va a ser igual a y1. Aquí nos hace falta ponerle la x al y1. Entonces, yp va a ser igual a y1 de x multiplicando a la integral de f de x sobre y1 de x por dx. O sea que yp, podemos decir, como dijimos que y1 era e a la menos integral de p de x por dx, me queda multiplicando por la integral de f de x sobre y1 de x por dx. Eso nos quedaría la yp. Entonces, la y total, habíamos dicho que la y era yp más y sub c. Hemos dicho que como y sub c es igual a y1, podemos usar aquí nuevamente y1. Entonces, ¿cómo nos queda la y? Yp la tenemos ahí arriba con morado. E a la menos integral de p de x por dx por la integral de f de x sobre y1 de x por dx. Eso sería entonces el yp. Más c por e, vamos a poner con otro color mejor, más c por e a la integral de menos p de x por dx. Solo nos hace falta sustituir este valor de 1 de x en esa integral y lo podemos escribir de esta forma. Y va a ser igual a e a la menos integral de p de x por dx por la integral, como está y1, está en el inverso, miremoslo acá. Acá. Como y1 está dividiendo, entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el signo negativo de acá, poniéndolo como positivo. Entonces me va a quedar e a la integral de p de x por dx, y eso está multiplicado por f de x por dx, más c por e a la menos integral de p de x por dx. Entonces lo vamos a ordenar para que quedemos claro qué tenemos ahí. Bueno, lo que tenemos es que y va a ser igual a c, voy a usar el color azul, el último término que está a mano derecha, e a la menos integral de p de x por dx, y ahora con color verde, más e a la menos integral de p de x por dx por la integral de e a la integral de p de x por dx
por f de x por dx. Estos últimos dos términos, que me hace falta uno, este que está acá es este que está acá. E a la menos p de x por dx por así todo está bien. Entonces, vamos a enmarcar este primero. Es lo que nosotros conocemos como y sub c. Y todo el otro término que está a la derecha es lo que conocemos como y sub p. Entonces, en efecto, tenemos la característica que tenía la ecuación. Ahora, cuando uno resuelve esto no es así tan complicado. Eso es solamente que el procedimiento dictaba que teníamos que suponer un y1 igual, ¿sí?, a u de x por, un y p que sería 1 por y1. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver un problema, no es tan complejo. Veamos un ejemplo. Este sería el número 2 porque ya resolvimos uno. Por lo menos la característica. Dice, resuelva la derivada de y con respecto de x igual a 4 veces y. A esta la vamos a poner ecuación 1. Pero aquí hay una cosa importante que nos dice, nos dan la instrucción, dice que resolvamos esa ecuación, pero por el método, porque ese solo verla, la podemos hacer por variables separables. Pero lo que nosotros queremos es ejemplificar la ecuación lineal, el método de la ecuación lineal. Si queremos ejemplificar el método de la ecuación lineal, solución. Primero hacemos que dy en dx es igual a 4y. Ese es el problema. Restamos 4y. dy en dx menos 4y es igual a 0. Porque restamos 4y en ambos lados. Desde esa nueva ecuación 1... sabemos que esta es la homogénea asociada de alguna ecuación que no era homogénea. Pero ya nos dieron una homogénea asociada. Entonces, ¿cómo? P de x es igual a menos 4. Solo el 4 es P de x. Entonces solo vamos a dar un nombre al factor integrable. El factor integrable no es más que e a la integral de p de x por dx. Ese factor que le estamos llamando factor integrable lo sustituimos y nos quedaría que e a la integral menos 4 por dx. O sea, aquí lo que estamos aprendiendo de nuevo es que el factor integrable es e a la integral de p de x por dx. Eso lo podemos ver aquí arriba. Lo voy a enmarcar. Este básicamente, y me quedó montado por el f de x, pero este es el factor integrable.
Yo normalmente le pongo F.I, sus primeras iniciales. Integrante es el verdadero nombre. El factor integrante, también integrable se usa, pero vamos a usar el texto del libro. Factor integrante, FI. Una vez que hemos encontrado el factor integrante, que en nuestro caso dice que es e a la integral de menos 4x, menos 4 por dx, resolvemos esa integral. Nos queda que esto es igual a e al menos la integral de 4 veces de x. Por lo tanto, esto va a ser e a la menos 4x. Aquí no vamos a poner la constante, así lo vamos a dejar. Entonces concluimos que el FI, el factor integrante o integrable, es igual a e a la menos 4x en este problema. Entonces, si con ese factor integrable o integrante multiplicamos a 1, en este caso que fue la que nos dieron, entonces ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar e a la menos 4x multiplicado por la derivada de y con respecto de x, menos 4 veces e a la menos 4x multiplicado por y eso es igual a 0. Voy a corregir aquí, voy a poner integrante. Bueno, dejemos, la palabra es la misma, integrable o integrante. Pero si nosotros chequeamos bien esto que tengo yo acá, siempre va a suceder una cosa muy interesante. Por derivadas implícitas podemos demostrar fácilmente que la derivada del factor integrante, en este caso e a la menos 4x, por la variable y, con respecto de x, es exactamente lo que está ahí. O sea, esto que está aquí arriba es exactamente igual a lo que escribí allá abajo. Corroborémoslo rápido. Antes de poner el igual a 0, si quiere lo ponemos igual a 0. Veamos. Si voy a derivar un producto, puedo derivar primero y. Por lo tanto, tengo la derivada de y con respecto de x que multiplica e a la menos 4x. El primer término es exactamente el mismo, ¿cierto o no? Pero el segundo sería multiplicar y, aquí está la y, por la derivada de e a la menos 4x. Pero la derivada de e a menos 4x es e a la menos 4x, multiplicada por menos 4. Entonces, esto que está aquí en amarillo es igual a lo que está aquí abajo en amarillo. Eso siempre va a suceder en las ecuaciones lineales. Si eso es cierto, entonces el diferencial de e a la menos 4x por y va a ser igual a 0 por dx. Por supuesto que aquí 0 por dx me va a dar 0. Sin embargo, yo tengo la costumbre de dejarlo así, indicado. Y ahora voy a integrar a ambos lados. Otra vez ya llegamos a variables separables y las separamos. Entonces, la integral del diferencial va a ser exactamente lo que tengo adentro del diferencial. O sea, e a la menos 4x por y, pero la derivada de 0 por dx, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a una constante, ya que la derivada de una constante es 0. Por eso es que dejo el 0. Porque si dejo solo el 0, entonces se pierden, porque se pierde el de x. Ajá. X no puede ser porque la derivada sería 1. Entonces tiene que ser una constante. Y entonces ahora es bien fácil despejar la y, ya que y sería igual a c por e a la 4x, porque multiplico por e a la 4x.
Vamos a tratar de resolver, bueno, ya son las 7:10. Bueno, tenemos muchos días para resolver esto, como casi, con hoy ya solo nos quedarían creo que 2, pero son suficientes. Entonces yo prefiero que usted vaya y revise este problema en su casa, ahí en su casa, para agarrar más o menos la secuencia. Y mañana vamos a ver uno más completo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el que vamos a ver mañana? Bueno, primero que cuando usted pase el 4y, realmente aquí le va a quedar en el lado derecho no 0, sino que f de x, un f de x cualquiera. Entonces eso aparentemente nos va a hacer más complicada la cuestión, pero no. No sé si quieren que se lo resuelva de una vez o lo hacemos mañana tranquilos. Si yo prefiero que mañana, porque así usted tiene tiempo de ver lo que hicimos. Como puede observar, lo que tiene que aprenderse es este concepto que me disparé al final, que se llama el factor integrante o integrable, no importa el nombre. ¿Ok? ¿Y quién es él? Pues es la e a la integral de p de x por dx. ¿Por qué se llama factor integrable? Porque tiene una integral ahí arriba. Todos los demás también tienen, pero los otros son menos p de x. Es la gran diferencia. Lo bajo un poco. ¿Ok? Y esto sí es cierto que está en la integral, pero ella está dentro de la integral. Por eso se le llama factor integrante o integrable. Entonces, cuando nos dan una ecuación lineal como esta 1, lo primero que localizamos es el p de x, es el que acompaña a la y. Claro, si aquí hubiera habido una x, entonces teníamos que dividir todo dentro de x, para que siempre nos quede aquí coeficiente la unidad. Entonces, el factor integrable o integrante siempre va a ser e a la integral de p de x, no negativo, positivo. Sustituimos en este caso el menos 4, está aquí, e integramos. Ahí no hay mucho que hablar. Ese factor integrable lo multiplicamos a la ecuación original. Aquí está el producto por cada término. Pero cuando nosotros miramos esto, nos vamos a dar cuenta siempre que esto va a ser exactamente a la derivada del factor integrable o integrante, que es e a la menos 4x, multiplicado por la variable de la ecuación lineal, que es y. Siempre va a ser este producto, el factor integrante por la y, siempre. Si no, tendríamos que resolver aquí arriba, y si no detectamos esto, nunca salimos de ahí. ¿Estamos? Entonces usted ya sabe que ahí hay un truco. ¿Cuál es el truco? Que esto siempre va a ser la derivada. Usted puede comprobarlo como lo hice hace un ratito. Para comprobarlo yo puedo encontrar primero la derivada de y. Está aquí. La derivada de y con respecto de x me queda multiplicado por e a la menos 4x. ¿Cierto o no? Luego me quedaría la y, que es el segundo término, multiplicado por la derivada de este. Pero la derivada de este es e a la menos 4x. Y la derivada de menos 4x es menos 4. Está súper comprobado. Entonces ahí separamos variables. Yo tengo el cuidado de poner 0 por dx. Aunque 0 por dx me debiera dar 0. Pero yo lo acostumbro así. ¿Por qué? Porque si no, no va a entender cuál es esta integral. Porque se truena el dx. ¿Ah? Entonces aquí, al integrar ambos lados, aquí me va a quitar la d. Me quedo solo con e a la menos 4x por y. Yo ya sé que la derivada de una función me dé 0, solo es una constante. Entonces, e a la menos 4 por y es igual a la constante, o sea que y es igual. Y aquí lo que hice fue que multipliqué por e a la más 4x, para que este me quede e a la 0, que es 1, y aquí ya me queda con valor positivo, y ahí se terminó. Entonces, con entender este problema, para empezar, podemos plantear un número 2, que lo vamos a hacer mañana, pero solo lo vamos a dejar indicado. Y el problema dice, la derivada de y con respecto de x menos 4y es igual a 8. Esta es la nueva ecuación 1, la vamos a poner con otro color. Y si se da cuenta, esta se parece mucho a la de arriba, a la que acabamos de resolver. El problema es este 8. Y vamos a hacer que vamos a ver qué vamos a hacer con ese 8. Bien, por mí, esto sería la clase del día de hoy. No sé si tiene alguna pregunta.